Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la charla? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Estuvo re linda. Me encanta compartir estas ideas, así que genial. ¿Nos querés contar brevemente de qué fue lo que trató? Sí, conté sobre un método de alfabetización llamado Calulu, que en realidad es una de las versiones del que se basa en lo mejor de la evidencia científica para alfabetizar, porque la verdad que lo que está pasando en Argentina es una gran tragedia, que es que hace unos 30 años se impusieron métodos de alfabetización que no están basados en evidencia y hacen que los chicos, sobre todo los más vulnerables, queden analfabetos, lo que es una tragedia absoluta. Bien, perfecto. Eso que estás diciendo me lleva a la primera pregunta de esta entrevista. Sí. ¿Qué es en lo que estamos fallando a la hora de enseñar a leer y a escribir? Estamos fallando fundamentalmente en no basarnos en evidencia científica y como consecuencia de eso adoptar métodos de enseñanza que sabemos que no funcionan. Por ejemplo, se abandonó en la Argentina y en muchos lados se prohíbe que se enseñe explícitamente el sonido de las letras. Por ejemplo, está en muchos lados prohibidos decir que ma, la sílaba ma, suena y a. Porque vos cuando te alfabetizás, tenés que concientizar, eso se llama conciencia fonológica, tenés que concientizar algo que ya haces instintivamente bien, que es hablar. Vos cuando hablás, tenés que concientizar cuál es el proceso que utilizás para hablar. O sea, vos cuando hablás bien a los 5 años, no es que sabés de morfología o sintáctica. Hablás bien como una. Sí, hablas bien como una araña, teje telas de araña sin saber de geometría. O sea, porque es instintivo. Entonces, un niño habla bien sin saber cómo lo hace y tiene que concientizar que lo que está haciendo es combinar fonemas para formar palabras y oraciones. Pero no es obvio. Si vos a una persona no alfabetizada le preguntás, si yo a la palabra moro le saco el primer sonido, ¿qué queda? Te dice ero. Porque darte cuenta que mo son dos sonidos no es simples. O, tenés que entrenarlo mucho. Entonces, el primer paso es entrenar la conciencia fonológica, entrenar el reconocimiento de los sonidos del habla para después alfabetizar. Entonces, para hacer eso necesitas estirar el sonido de las letras, que entrene muchas veces, escucharlo, repetirlo. Eso se dejó de hacer. Y entonces en ningún momento y en muchos colegios, ojo con que te vea la supervisora estirando el sonido de la letra. Decir que esto está prohibido. O sea, así de tonto como parece, pero lamentablemente estas teorías, no con malas intenciones, porque eso hay que decirlo, porque si no parece que estoy criticando, no es que, parece un poco conspiranoico lo que digo, pero no es que hay un ente maquiavélico que quiere que los chicos queden analfabetos, sino que lamentablemente, como pasa en la historia del pensamiento, a veces se imponen ciertas ideas equivocadas. En la Argentina, lamentablemente, en los profesorados y facultades de ciencias de la educación, con honrosas excepciones, pero en su enorme mayoría se impusieron ideas equivocadas sobre cómo se alfabetizan los chicos, porque no hacen la distinción básica que acabo de hacer yo acá. No hacen la distinción de que una cosa es el lenguaje oral y otra es el escrito. El oral es instintivo, pero el escrito necesita instrucción formal. Como no hacen la diferencia, piensa que vos, así como el lenguaje oral lo adquirís por inmersión en el mundo del lenguaje oral, sin instrucción formal, ellos piensan, la teoría un poco por detrás, es que por inmersión en el mundo de escrito, en el mundo lector, también vas incorporando el reconocimiento de los sonidos de las letras y las correspondencias de ese sonido con esa letra. Lo que sabemos que no funciona hoy en día, el más alto estándar de evidencia, ustedes saben, en ciencia de comportamiento, se llama estudios randomizados y controlados. Esa es como es la base. Bueno, si tenés esa evidencia, más que eso no puedes tener. Y en este caso, este caso es contundente. O sea, hace 30 años, los papers demuestran que si aleatorizás a los chicos, a uno les enseñás de una forma y a otro de otra, es clarísimo la diferencia gigantesca entre enseñar o no de forma fonética, explícita y gradual los sonidos de la letra y estas otras metodologías. Entonces ya el estándar de es gigante y bueno, ahora ya es hora de que empecemos a aplicar estos métodos, ¿no? ¿Por qué? O sea, o de dónde nace o por qué crees que cuesta tanto incluir la evidencia científica que hace, como decís, 30 años que está ahí en los centros educativos? ¿Por qué? Porque, o sea, si bien cuando lo decís Sí, parece suena súper razonable, simple, claro, es es como que es eso, se y decís, complicó lo ¿por qué no simple. está esta evidencia ahí? Sí, Y otra cosa que pienso es, al menos en Uruguay, los sí. psicopedagogas están como súper separados de los centros educativos, al menos públicos. Total, no, lo que pasó un poco es eso. En la Facultad de Psicopedagogía se enseña ciencia de la buena en general. De hecho, mi barra brava es de abuelas y psicopedagogas. Porque las abuelas que vieron todo el proceso de transformación también están indignadas, ¿viste? Ahora está más tiempo en la casa. Y las psicopedagogas Y las también. psicopedagogas también porque tienen buena formación. Las psicopedagogas tienen formación basada en evidencia científica. Los que le han pifiado mucho son los profesorados y las facultades de ciencia de la educación. Que no tienen por diferentes motivos históricos. Algunos ustedes acá, yo acá vine el año pasado a verlo a Catriel Fierro, que contó cómo en su tesis de doctorado mostró que en Argentina el 75% de los contenidos de la Facultad de Psicología son psicoanalíticos y los textos tienen promedio 60 años de antigüedad, no sé. Entonces, por diferentes razones históricas que es interesante hasta de estudiar, y de hecho mi hermana, que es historiadora de la ciencia del CONICET,
está escribiendo algo al respecto, pero son diferentes razones históricas que hicieron que lamentablemente en la Facultad de Psicología y en los profesorados se adopten ideas muy equivocadas, lo que no pasa en la Facultad de Psicopedagogías y lo que está pasando como resultado de la presión pública que estamos empezando a hacer un montón de gente para que esto empiece a pasar, es que quienes hacen política pública de educación se están salteando a los profesorados y a la Facultad de Psicología y contratando directamente especialistas que les arman sus métodos de alfabetización, como este de acá. Nosotros ahora estamos peleando para que distritos y colegios y provincias enteras empiecen a implementar estos métodos y negociando directamente con los políticos. Igual mi estrategia es muy de abajo hacia arriba, es convencer a los docentes. Yo creo que hay una transformación educativa posible, pero solo es posible si los docentes abrazan. Porque no hay método que funcione a prueba de docente. Claro, porque si un docente, porque esto funciona, pero es verdad que necesitas que el docente esté convencido, necesitas durante algunos meses martillarle en la cabeza el sonido que practiquen, como todo aprendizaje, con repetición y práctica, media hora por día, en 6 meses el chico está alfabetizado. Pero está que el docente esté convencido porque necesita mantener esa continuidad. Entonces, al contrario, no sé, una vacuna, no importa si el médico está convencido o no, generalmente, ¿no? Pero en esto sí es importante. Entonces, acá lo que pasa es que es fundamental que los docentes también sean conscientes de lo que está pasando, porque ellos la verdad que quieren lo mejor, a ellos no les importa todo este debate teórico, dice, che, ¿funciona o no funciona? Entonces, mi estrategia está siendo, y como tengo cierta visibilidad en los medios, el dar el debate público para que los propios docentes empiecen a usarlo, y el docente cuando ve que funciona, me ha pasado con docentes que un poco se me oponen, hasta que lo ven y dice, a ver, voy a probar, y prueban y dice, es magia, dame más. Es ciencia. Es exacto, es ciencia. Yo te iba a hacer un comentario por esto que vos estás contando y cómo lo contás. Me da la impresión de que es un tema que te importa mucho. Me encanta. Hablas con cierta pasión del Sí, tema. sí. Entonces yo lo que quiero saber es Sí. qué fue lo que despertó esta euforia, esta pasión por, Sí. bueno, esto. Y yo creo que es un poco, primero es un poco mi espíritu trosco, que me queda, yo milité en el trotskismo, fui presidente del centro de estudiantes, después mi viejo fue un trotskista famoso, Pablo Riesnik, y a mí lo que me quedó de él era que yo era chiquito y él me llevaba los domingos a la tarde a un local roñoso en San Telmo, y había 5 personas y él hablaba como si estuviera haciendo la revolución internacional, y a mí me quedó eso de que... No, grabó en la a mí no me retina. importa, te juro, yo he hablado frente a 10.000 personas y hablo con la misma pasión frente a 5. Porque eres 3 o 5 o frente a 2 acá, sí. O sea, pero digamos, sí, pero porque yo no sé si estos donos van a hacer lo que después me van a ayudar a empujar en no sé dónde, en qué provincia, en qué lugar. Es contagioso, quiero que lo sepas. No, buenísimo, gracias. Sí, sí, y un poco bueno, y me sale también pará. Y hay otro que ahora empecé a recorrer colegios y veo a los chicos aprendiendo. Acá, este es un cuadernillo del método Calulu. ¿Querés Los contarnos veo. básicamente? Sí, qué pero muy consiste? simple, es como enseñar de forma sistemática a grabar el sonido de cada letra. Empezás con A, después con M, ahí ya puedes escribir mamá o mamá ama. Después metes la E, mamá me ama. Después la S, mamá amasa la masa. Entonces el chico iba practicando letra por letra, son 2 letras por semana. Y tenés 5 días a semana, un día enseñás la letra, el día siguiente practicás, el otro día siguiente enseñás la segunda letra, el cuarto día entrenás la segunda letra y el quinto día es día de lectura completa, entonces entrenás un poco también la lectura, el lenguaje oral, y es muy simple, ¿viste? Porque otra de las cosas que ha pasado en todo esto es que estas teorías raras son difíciles de leer, son opacos los textos, yo tengo dislexia. Entonces, yo trato de leer esos textos, si son frases de 20 líneas, 3 subordinadas, un pero, sin embargo, 2 paréntesis, tengo que leer 5 veces cada párrafo para entenderlo. Acá la idea pedagógica es simple, sujeto, verbo y predicado, lo entendés fácil. Entonces, también me pasa eso, yo veo que la gente empieza a implementarlo. Me mandaron ayer un videíto de un chico, esto era en Chascomús, que lo habían diagnosticado con trastorno del aprendizaje, lo mandaron a la psicopedagoga, que agarró Calulu, le empezó a enseñar explícitamente el sonido de las letras, y ese chico que estaba, creo, en segundo o tercer grado, sin ser alfabetizado, en 2 o 3 meses estuvo leyendo, mandó el videito de él leyendo emocionante. Entonces eso me da tan pasión también. Con esto que pensás, con esto que decís, estaba pensando yo, se me cruza Sí, la se te cabeza. cruzó el- Dislexia yo también creo. Dislexia. Pienso, creo que te he escuchado en algún lado comentar de, bueno, hay algún porcentaje de, no me acuerdo los porcentajes, pero de niños que no saben leer, de niños que no Sí. saben no sé qué, bla. Y decís, bueno, esa dificultad, más allá del ámbito educativo, lo va a llevar a la vida. Entonces, las dificultades que le va a Total. traer a esa persona no saber leer, no saber escribir, son terribles, porque en este mundo es lo básico para de ahí en adelante. Total, no, por eso un chico que termina la escuela primera sin leer y escribir es una tragedia personal y una vergüenza nacional. Porque sabemos cómo hacer para que eso no pase. Y la verdad que no hay nada más, un golpe más bajo a la autoestima que ser una persona analfabeta. Mira, yo viví en Brasil muchos años, de hecho mi familia se exilió en Brasil, papá trotskista, en la dictadura. Y en Brasil pasa algo que acá pasa, en Argentina casi no hay, por lo menos acá en Capital no se ve, que es que te cruzás con personas analfabetas. Y yo en un momento había una señora que limpiaba en casa, que la amé profundamente, Dona Luisa.
Donna Luisa era una fenómeno, nos hicimos amigos, era el campo. El día que vino a casa por primera vez, yo no me acuerdo que me la recomendó, digo, che, podés hacer, no sé, lavar ropa, cocinar. Me dice, sí, yo las cosas básicas las hago, hice lavar, cocinar, matar chanchos, todo lo básico lo hago. Yo, Ah, no había visto el mar, no había visto el mar, tenía 60 años. Después creé una relación hermosa y de hecho cuando volví a la Argentina me despedí y ella me comentó que estaba pensando en dejar de comer chanchos, como que... Pero, sí, no, pero Donna Luisa en un momento me di cuenta que yo le dejaba notas cuando me iba, che, no sé, acordate de tal cosa, y no pasaba, y de repente caí en la ficha, es que le daba vergüenza decir que no podía leer las notas, porque es un golpe a la autoestima para una persona que no sabe leer y escribir, que nada, por eso, para mí, no, por eso también me apasiona esto, porque yo sé lo que es la importancia de la alfabetización, ¿no? Con esto que también es una forma de exclusión total, porque Total. el único destino para una persona que no sepa leer y escribir es... En la sociedad de hoy, sí. y en la sociedad, la exclusión. exclusión y quizás trabajos mal pagos, todo lo que trae eso, ¿entendés? Total, sí, la verdad que es lo... Por eso me apasiona un poco todo esto, porque sé que es la base de todo lo demás y entonces que es tan trágico que, claro, vital. Andrés, como última pregunta, ¿qué le Sí. dirías a maestros, maestras, profesoras, profesores Bien, que se resisten a adoptar bien. este método? Me encanta. Le diría que, primero que si quieren, hay muchos informes mostrando que realmente los métodos fónicos funcionan de forma explícita, semática y gradual. La enorme mayoría de los docentes quiere aplicarlo hoy en día porque ven que funciona. Lo que pasa mucho es que a veces, pero esto está cambiando muy rápidamente por el debate público que estamos logrando llevar adelante y así por eso les agradezco a los chicos de Psicología del Sur que me hayan invitado, porque yo donde puedo voy y hablo de esto y creo que no solo yo, pero un montón de gente con este debate público está logrando avanzar mucho y está cambiando todo muy rápidamente. Pero hasta hace poco, inclusive en muchas provincias hasta el día de hoy, a las docentes que quieren enseñar usando métodos fónicos, Calulu o cualquier otro, se lo prohíben. Entonces ahí, bueno, porque ellos piensan genuinamente, no son malas personas, piensan genuinamente que le perjudicas el aprendizaje al niño o a la niña. Pero bueno, nada. Pero entonces lo prohíben. Y entonces lo que les digo es, primero, si querés apoyo para dar la batalla, porque vos tenés el derecho sagrado a la insurrección frente a alguien que te dice que no podés alfabetizar a un chico. Ya, eso manifiesto eliminar, aparte como militante progre de izquierda, siempre tuve en cuenta que cuando alguien ese derecho que tenés a rebelarte cuando te obligan a hacer algo que está mal. Entonces, eso en primer lugar. Y si querés dar esa batalla, porque yo entiendo que muchos docentes no quieran darla, si querés darla, acá estamos para ayudarte, un montón de gente, y además si querés charlamos con tu directora, porque me di cuenta que también las directoras, bueno, docente puede querer aplicarlo, pero si la directora no la deja, Es lo que te bajan de arriba. claro, entonces, pero la directora a nivel direcciones creo que es lo más importante, hablar con las directoras que están reabiertas en general, aunque vienen con otra formación, pero nos ofrecemos a hablar. Pero una es esa, es tratar de aplicarlo, hablarlo con tu directora, si querés hay un montón de gente que está dispuesta a ayudarte, acá somos una comunidad enorme, y si no, lo que pasa dentro del aula, la directora se va a cerrar la puerta, hace lo que querés. Así que también esa. Y es más, y si sos una madre o una abuela que está en su casa y nota que hay un chico al que puede ayudar, conocido, familiar, lo que sea, que está en segundo grado y todavía no sabe leer y escribir, te bajás Calulu, te lees la guía pedagógica, que es muy fácil de leer, imprimís los cuadernillos para el chico, en pocos meses, si te sentás media hora por día con el chico o la chica, en pocos meses, 3, 4, 5 meses, ese chico o esa chica está leyendo. Andrés, muchísimas gracias por venir al espacio. A ustedes, gracias a ustedes, gracias.